Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Antes de todo, agradecerles los correos que estoy recibiendo con sus muestras de afecto y de fidelidad por este programa. Intentamos hacer un programa de cierta calidad dentro de las limitaciones y sobre todo de entretenimiento y que ustedes pasen un rato agradable. Esperamos y deseamos que todos se encuentren ustedes bien y que aguanten como nosotros tenemos que aguantar el tiempo que sea necesario, siempre con las botas puestas. Y sin más, pues vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy es mi teniente, capacidad de decisión. Fíjense qué importante es decidir, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de eso de la decisión, de las personas que tienen que decidir, tanto en el mundo militar como en el mundo civil. En el caso militar hay un código, un libro, un tratado que se llama las Reales Ordenanzas, que en su artículo 60 dicen, y se lo voy a leer textualmente para no dejarme ninguna coma ni ningún entrecomillado, que dicen: la condición esencial del que ejerce el mando es su capacidad para decidir. Fíjese, capacidad para decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordinados. Luego, aparte de decidir, me está diciendo que tengo que ser capaz de tener iniciativa y de fomentarla entre los que tengo bajo mis órdenes. Para adaptar sus decisiones, aplicará la normativa vigente. O sea, no me puedo inventar lo que yo quiera. Y actuará con creatividad, fíjese, con creatividad y capacidad de juicio, sin coartar la intuición y la imaginación. Aquí me está hablando, por eso el tema mi teniente, capacidad de decisión, de que el que ejerce el mando tiene que tener capacidad para decidir. No hay peor cosa que una persona indecisa. Una cosa es ser prudente, una cosa es ser muy lanzado, y otra cosa muy distinta es ser indeciso. Lo peor que hay es la indecisión, de sí pero no, o no sé, o ya veré, o a ver qué me dice el coronel, o a ver qué me dice el capitán. No. Usted tiene que tener sus decisiones. Le voy a poner un ejemplo, aunque se lo voy a decir más tarde, pero este programa es un ejemplo de eso. Hace 5 semanas tuvimos que decidir qué hacíamos. Si ya no quedaban más programas que se habían grabado con antelación, si se repetían los programas o si nos aventurábamos a una senda que no sabíamos lo que podía durar, incluso ni siquiera ahora mismo lo sabemos. Bueno, pues ahora mismo ya estamos en condiciones de decir que hemos tomado una decisión. Tenemos esa capacidad, o la tenía, la tomé, y creo que ha salido bien, porque solamente con leer los correos que ustedes mandan es ya para quitarse el sombrero. Luego, ha sido una buena decisión, y creo que ustedes están valorando no el que el programa tenga mejor calidad técnica, que tiene la que podemos darle con las limitaciones que tenemos, sino los contenidos, la película y lo que se dice a través de ella. Luego, ahí está que hay una iniciativa que hay que dejar a los técnicos con lo que se puede hacer, pero sobre todo ustedes son los que nos están marcando un poco. Es capacidad de decisión. Y también hay que dejarse a los subordinados, y eso es importante. Lo resalta. Pero yo iría un poco más allá. Es importante. ¿Por qué es tan importante en el ejército la capacidad de decisión? ¿Por qué es tan importante en la vida civil? ¿Cuántas veces nos encontramos con nos dicen, no, el jefe es que es un hombre muy hueso, muy seco, o no decide nada, o es muy, si me permite la expresión, muy napilas? No, capacidad de decisión, que no significa ser un lanzado ni ser un timorato, simplemente pensar, reflexionar y decir, hacia allá. Y esa es la capacidad de decisión. Y de eso va esta película. Y luego también me gustaría indicarles, ahora vemos la película, digo cuál es, por supuesto, que al final tiene que haber una manera de medir la capacidad de decisión. Y ustedes podrán ver la dificultad que tiene el poder pensar cómo mido, si tengo 30 soldados, 30 suboficiales, 30 oficiales, cómo sé quién es el que mejor tiene capacidad para decidir en situaciones, porque en situaciones de que hace buen día, sol y salimos todos a la calle, se decide muy bien, pero cuando hay lluvia, cuando nos sale todo mal, cuando el enemigo nos complica las cosas o al que está en una empresa se le complican las cosas, es muy difícil tomar decisiones y encima tomarlas bien. Y sobre todo ser capaz de tener esos ejemplos de liderazgo que decíamos. De eso va el tema de hoy, mi teniente, capacidad de decisión. Y para ello hemos seleccionado una película que está entre las 5 mejores películas bélicas de la historia del cine. Y no lo digo yo, lo dice Steven Spielberg, que fue una de las películas que le inspiró precisamente para realizar o para pensar en cómo hacer la película Salvar al Soldado Ryan, que es la película que vamos a ver hoy, es La colina de los diablos de acero. Una película de 1957 en blanco y negro, de 104 minutos, lo que tiene, sí, 104 minutos, perdón, y que fue dirigida por Anthony Mann.
el que fue marido de nuestra queridísima Sarah Montiel, que fue interpretada por actores como Robert Ryan, Aldo Rey y Robert Keith, con guión de Philip Jordan y con Ernest Haller en la fotografía y la música de Elmer Bernstein. Una película de las mejores que tuvo quizá la mala pata de que coincidió con otra película que la oscureció, como fue El puente sobre el río Kwai. Pero esta, en muchos aspectos, supera al puente sobre el río Kwai. Pero lo mejor es que ustedes lo vean. Antes de dar el paso a la película, me gustaría que se fijasen en tres cosas. Primero, lo acabo de citar antes, la capacidad de decisión del teniente y del sargento. Segundo, en el tipo de armamento que vamos a ver en esta película. Hay mucho armamento que tenemos que ver aquí. Y tercero, y muy importante, que se fijen precisamente en cómo empieza esa película, esa frase que viene después de los títulos de crédito, cuando dice contadme la historia. Fíjense lo que encierra esa frase y cómo comienza hablando el operador de radio y cómo hablan por la radio. Sin más, les dejo con una verdadera joya del cine bélico, La colina de los diablos de acero. Bueno, una película excelente la que acabamos de ver, con muchas cosas de las que hay que hablar, por supuesto, y vamos a ir un poco trazando los ejes para, al final, sacar un dibujo, si me permiten, abstracto de lo que es esta película y de lo que representa muchísimas cosas y que, en contra de lo que pueden ustedes encontrar en algunos libros, no lo encontrarán eso en este libro con las botas puestas, que es el que le vamos a ofrecer en este sorteo posterior. No es una película antibélica, es más, refleja perfectamente todas las situaciones que puede pasar una unidad, en este caso de infantería, ante una situación muy adversa. Pero como digo, vamos por la parte, en el aspecto histórico de la película, aunque luego vamos a hablar del aspecto cinematográfico. Ya hemos dicho que fue rodada en 1957, que podríamos preguntarnos qué ocurrió en el año 1957. Pues fíjense ustedes, ese año el presidente norteamericano Dwight David Eisenhower es el que va a ser reelegido en su segundo mandato. Estamos en esa época dorada para los norteamericanos, en las que no hay guerras, ya acaba la guerra de Corea, de la cual ahora hablaremos. También ese mismo año 1957 se crea o se lanza el primer satélite soviético, el Sputnik, alrededor de la Tierra, el satélite artificial. Y en España, pues fíjense, en España tenemos dos cosas, letras y fútbol, como siempre. Por un lado tenemos que en letras es nombrado miembro de la Real Academia Española a don Camilo José Cela, toda una eminencia. Y en el caso deportivo, futbolístico, pues este mismo año, 1957, se inauguran dos estadios de fútbol, el de la Romareda, del Zaragoza, del equipo de Zaragoza, y el Nou Camp, o Camp Nou, como quieran llamarlos, del Fútbol Club Barcelona, dos campos de fútbol. Y también es importante, aunque repito, en otro aspecto, es que comienza una guerra que fue la guerra de Ifni, con esa operación pañuelo, que algún día, cuando encontremos alguna película o algo que nos permita llegar a ella, se la intentaremos contar resumidamente. Eso es lo que pasó en el año 1957 y claro, en ese aspecto histórico tenemos que hablar de la guerra de Corea, porque claro, muchas veces uno se lía, y esto de los japoneses, los chinos, todos tienen los ojos rasgados, ahora los coreanos, ahora qué pasa con los coreanos, que están todos ahí peleados, que si tienen cohetes nucleares. ¿De dónde arranca todo esto? Bueno, pues la península de Corea, que es una península, ahí ven ustedes un pequeño gráfico, un pequeño mapa. La península de Corea, todo arranca en los antecedentes, en lo que sería los comienzos del siglo XX, con esa guerra ruso-japonesa, en la cual los japoneses, en el Tratado de Paz de 1905, imponen precisamente una cláusula en la que les faculta a tener derechos sobre la península de Corea. Japón, 5 años después, pasa de lo que está escrito a los hechos y ocupa la península de Corea, y desde el año 1908-1909, depende de los cronistas, la península es ocupada y es una parte más de Japón, lo que es Corea. Eso se traduce en que hasta la Segunda Guerra Mundial va a ser una parte del Imperio japonés. Pero conforme avanza la Segunda Guerra Mundial, en 1943, ya se habla precisamente de que cuando acabe la guerra,
esa zona de Japón tiene que ser, se tiene que facilitar su independencia mediante unos cauces normales. Llegan a acuerdo los rusos, los norteamericanos, británicos y franceses. Acaba la Segunda Guerra Mundial y como se produce una ocupación de los territorios, los rusos ocupan la parte norte de la península de Corea, que es lo que han visto ustedes en este mapa antes a colores, y los norteamericanos y los aliados ocupan la parte sur, hasta llegar a un punto en el que confluyen los dos tipos de unidades. El año 45, que es lo que se llama, lo que sería el paralelo 38. En esa línea es donde se detienen los dos ejércitos y las dos influencias de los dos sistemas de gobernar el mundo, la influencia comunista o soviética y la influencia mercantilista o en este caso capitalista de los Estados Unidos. Ahí se producen dos zonas, pero zonas de influencia, no dos países. La ONU, que ha sido activada precisamente para poner orden un poco en el mundo, da la orden de que una comisión permanente empiece a analizar cómo se lleva a esa península de Corea a un tránsito de ser un país democrático. Los soviéticos no quieren que esto sea así, los norteamericanos sí lo quieren, hay un choque de intereses muy importante y 4 años después, en 1948, no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo. Incluso se producen las elecciones que solamente se hacen en la parte sur y la parte norte no las acata. Finalmente hay un ataque que producen las tropas del norte cada vez más embuidas por el aspecto comunista unas y por el aspecto no comunista las otras. La ONU manda tropas que en la inmensa mayoría, en el 90 y tantos %, son norteamericanas, que muchas de ellas estaban destacadas en Japón, y se produce lo que es la Guerra de Corea, que empieza en 1950 y finalizará en 1953. Esa Guerra de Corea va a empezar a moverse sobre ese eje del paralelo 38, que era una frontera, vamos a decir, de Cartabón y Escuadra, una frontera natural. En esta Guerra de Corea se van a dar pues, las mismas acciones militares que se daban en la Segunda Guerra Mundial, operaciones aéreas, operaciones navales, operaciones terrestres, muchas, miles y miles de bajas, incluso desembarcos como el que hace MacArthur en Incheon, que consigue un pequeño éxito, pero no consigue que finalice la guerra. Todo esto está a la sombra del arma nuclear, que puede variar tanto, que es como acabó la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, desde 1951, la ONU consigue que los países hagan una especie de alto el fuego y se pongan a dilucidar cómo se llega a una paz en esas dos ya zonas bien separadas, Corea del Norte y Corea del Sur. Desde 1951 hasta 1953 se tiran hablando o negociando hasta llegar al 53 y que acuerdan prácticamente lo que había en 1950, es decir, una zona de influencia soviética, norte de Corea, una zona de influencia norteamericana, sur de Corea. Y eso es hasta nuestros días. Eso es la Guerra de Corea, con lo cual pues es una guerra que está, si me permiten, encajada entre la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos y lo que sería la Guerra de Vietnam también para los norteamericanos a partir del 65. Hasta ahí lo que sería la Guerra de Corea. Yo ahora lo que sí me gustaría es hacerles ver que no es que los norteamericanos tengan muchas guerras o hayan tenido muchas guerras. Todos los países que tenemos un cierto poderío hemos tenido guerras, porque no es que sean buenas las guerras, sino que simplemente están a la orden del día o estaban a la orden del día cuando un país emergía, cuando un país quería mantener su estatus o vamos a decir, su potencia. Los norteamericanos pasan de 1941, que entran en la Segunda Guerra Mundial, a 1965, que entran en Vietnam y terminan en el 75. Es decir, en 30 años tienen 3 guerras, que es, si ustedes se acuerdan de aquel ejemplo de las quinielas, ¿verdad? Una quiniela es el 1x2, ¿verdad? Pues fíjense, a los norteamericanos les pasa lo de la quiniela. La primera guerra que tienen, la del 41, la Segunda Guerra Mundial, la ganan, sería el 1 en la quiniela. Esta guerra de Corea, que ni la ganan ni la pierden, sería la X. Es un empate, la guerra de Corea. Y la guerra de Vietnam la pierden, es el 2. Por eso digo, es un país que en 30 años tiene 3 guerras, pero no es el único país. Si miran ustedes a los franceses, a los alemanes o a los españoles, verán que hubo una guerra en 1898 de Cuba, Filipinas, hubo una guerra en África y hubo una guerra civil. Es decir, en 30 años también tuvimos nosotros nuestra guerra. Es decir, todos los países han tenido a lo largo de su historia al menos en 30, 35 años, 2 o 3 guerras. Y nunca
han salido bien parados de tanto conflicto bélico, porque al final hay un desgaste importante. En el caso de la guerra de Corea, y ya finalizamos esta vamos a decir, entronque histórico, porque si no, seguro que se pierde, finaliza prácticamente como empezó, es decir, con una área de influencia de un país, o una ideología como es la comunista, y de un país una ideología como es la norteamericana. Y quedan así. Eso es lo que se firma en 1953 con las negociaciones de paz. Y dicho eso, pues ahora lo suyo es ir, hemos visto qué es esto de los coreanos, que son coreanos, japoneses, chinos, son gente asiática, pero son muy diferentes y que arrancaban originalmente de ser parte de Japón desde el principio del siglo XX. Anteriormente habían no tenían un país o una demarcación clara o conocida. Dicho esto, vamos a irnos al aspecto militar. En el aspecto militar hemos hablado de la capacidad de decisión. Recordad que hemos dicho capacidad de decisión. Es muy importante tener capacidad de decisión. He citado antes pues, la propia capacidad de decisión que hemos tomado en este programa, para bien o para mal, y pensamos que para bien, por sus iniciativas y sus correos. Pero fíjate que aquí, en esta película, hemos visto dos tipos de capacidad de decisión. La del teniente Benson, interpretado por el actor Robert Ryan, ya vamos acercándonos a la parte cinematográfica, y la del sargento Montana, que es otro tipo de sargento, un sargento más expedito, más directo, más que está muy curtido y muy baqueteado, y que incluso en algunos momentos hasta casi le falta el respeto al coronel, al teniente, y en cambio está muy pendiente de su coronel. Eso son dos estilos de mando muy diferentes, pero son dos personas que tienen capacidad para decidir. Hemos hablado también de que, igual que hablamos de la capacidad por la iniciativa, la capacidad de decidir, hay que hablar de la metamorfosis que se produce entre el oficial, el teniente y el sargento. El teniente intenta cumplir, como decíamos en ese artículo, de acuerdo a la normativa vigente, o sea, con los prisioneros, ser sensato, y el otro dice, no, yo lo he matado porque tenía una pistola, luego resulta que tenía una pistola dentro de la gorra, pero incluso cuando mata a esos que ve bajar la colina, dice, pero ¿cómo sabía usted que eran americanos? Dice, bueno, yo disparo y luego pregunto. Es decir, hay una especie de rechazo entre esas dos maneras de capacidad, es decir, una totalmente automática, la del sargento Montana, y otra, de alguna manera, muy reflexiva, pero con mucha rapidez, que es la del teniente Benson. Pero se va dando cuenta que en algunos momentos, como es el caso, necesita de gente así. Incluso lo tiene que incorporar a su unidad. Hemos visto la secuencia en la que aparece ese sargento con ese vehículo ligero, con ese jeep que se llama Willy, y que aparece con un coronel que está catatónico, que está víctima de lo que sería una especie de shock de combate, pero en cambio lo cuida mucho a ese coronel, porque ya no es que quiera huir o no, es que es como casi ve la figura de un padre, porque le ha llamado hijo en algún momento. Clásico sargento que representa a ese mando desestructurado, sin familia, y que su única familia es el ejército. Bien, y ahora vamos un poco a eso a nivel, hemos hablado a nivel estratégico de la guerra de Corea, a nivel táctico del teniente y del sargento, esa unidad de infantería, y vamos a tocar un poco el armamento, porque aquí hay mucho armamento, ¿verdad? Si se han fijado al principio, aparecen con el fusil y con la bayoneta está puesta, está calada la bayoneta. ¿Por qué? Porque hay muchos combates cuerpo a cuerpo, y en ese momento la bayoneta es más rápida que darle al gatillo, fíjense. O está puesto con bayoneta. Pesa mucho más un fusil con bayoneta que sin ella. Está la bayoneta, está el fusil, están las minas, aparecen minas. Hay minas, ¿qué hacemos con las minas? ¿Cómo el pánico? Hay también otras cosas que no aparecían en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como el miedo, o el pánico, o la muerte de un suboficial, del soldado, ese soldado que está nervioso, que no es dueño de sus actos. Como he dicho, la bayoneta, el fusil, las minas, las pistolas, aparece alguna pistola, tímidamente, pero aparece. Las granadas de mano, vemos las cajas de madera que llevan las granadas de mano y cómo las van cogiendo y se las meten a puñados. La granada de mano que a veces se tira de la anilla, o como en algunas películas, como Objetivo Birmania, que la seguimos intentando traer, por supuesto, pues se abre o se quita el seguro de una granada con los dientes. Apareció en esa película, el Objetivo Birmania. Las ametralladoras, los proyectiles de artillería, los lanzagranadas, que es no sé si se han dado cuenta, hay un momento que hay una especie de tubo, que es lo que se llamaba antiguamente el bazooka, que se desdobla, se pone sobre el hombro y que se enrosca y que uno dispara. Hay otro que
otro servidor que mete la granada dentro, que es una especie de proyectil largo, y lo emborna con un cable. Hace años, muchos años ya por suerte, se disparaba con ese tipo de lanzagranadas y el miedo que teníamos todos era si habré embornado bien o no habré embornado mal, porque si embornado mal podía estallar el proyectil. Y el que ha hecho ese embornar, si se fijan, le ha dado un golpe en la cabeza, ha hecho toc toc en la cabeza, porque el que está apuntando lo que quiere saber es si está ya listo para disparar. Eso mismo pasa con otro arma que también aparece que está prohibida, que es una arma que está hoy en día prohibida, que es el lanzallamas. Al final de la película hemos visto una secuencia en la que precisamente el sargento Montana y el teniente Benson heridos han ido para acabar con ese nido de ametralladoras. Con ese nido que, como ha dicho el sargento al principio, no va a tomar usted esa colina con la gente que tiene, porque son 2 nidos de ametralladoras fuertemente armados y encima están en una posición elevada, con lo cual es muy difícil poder tomar eso. Y el lanzallamas, ustedes han fijado que se abre una especie de espita y da lo que es el acceso al líquido inflamable para que queme. El lanzallamas es un arma que actualmente está prohibida en la inmensa por la Convención de Ginebra como un arma que es cruel, el lanzallamas. Luego, de todas las armas que fíjense que hemos visto aquí, bayoneta, pistola, fusil, granadas de mano, ametralladoras, proyectiles de artillería, lanzagranadas y lanzallamas, de todos ellos el arma prohibida es el lanzallamas. Y luego, pues hay una última cosa que yo también quería comentarles, y es que muchas veces hablamos aquí de empleos militares, de teniente, de sargento, y claro, decimos, bueno, y esto al final, ¿qué es cuando estás en un acuartelamiento y viene alguien civil o que no tiene conocimiento del mundo militar? Dice, ese de ahí quién es, no, ese es comandante, ese de ahí quién es, no, es sargento primero. Entonces yo entiendo que no es ignorancia, es que si nadie nos lo cuenta es difícil, ¿no? Entonces, como aquí cada vez hablamos de los empleos militares, por a mí se me ocurre que es bueno que digamos qué es lo que lleva en el ejército español, qué emblemas o divisas lleva. Cada día pues intentaremos decir 2 empleos militares. Hoy, como la figura clara es la del teniente y la del sargento, pues le vamos a mostrar qué es lo que lleva un teniente del ejército español. Ahí pueden ver que lleva 2 estrellas de 6 puntas. Lo puede llevar en la hombrera, lo puede llevar en la bocamanga, lo puede llevar en la divisa del uniforme de campaña, pero siempre si yo veo 2 estrellas de 6 puntas, porque si son de 8 puntas sería teniente coronel, si veo 2 estrellas de 6 puntas, sean en un fondo amarillo como esas o sean en un fondo negro, en un uniforme de camuflaje, 2 estrellas de 6 puntas significan que esa persona tiene el empleo, el rango, la graduación de teniente. Y el sargento, que es otra figura que ha aparecido aquí, el sargento lleva 3 galones de color amarillo en la bocamanga o bien 3 galones de la misma dimensión en lo que es el escudo de pecho o en las hombreras. El sargento, ahí ven ustedes lo que sería la divisa del empleo de sargento. Hay 2 grandes bloques de mandos militares, los suboficiales y los oficiales. Uno de los empleos principales de los suboficiales es el de sargento, uno de los empleos principales o básicos es el de teniente, hay uno anterior que es el de alférez, pero normalmente es a partir de alférez, y luego están los oficiales generales. Bien, nos quedamos con ese tipo de relación y recordamos que hemos hablado de todo lo que es el aspecto militar, que se podría hablar más, porque, repito, el teniente tiene que tomar decisiones constantemente, incluso finalmente tiene que tomar la decisión de cómo voy a tener esa creatividad que decía las ordenanzas, ese ingenio e incluso imaginación para atrás en la cinta blanca, para tomar la colina, con menos gente, importante, con menos gente. En fin, se podría hablar, pues esta película es de auténtico cineforme. Y ahora pues tenemos que ir con Robert Ryan, el teniente Benson, con Aldo Ray, Aldo Ray, que es el sargento Montana, al aspecto cinematográfico. Es decir, ¿qué hay que decir de esta película de 1957? Pues fue dirigida por Anthony Mann, que ya he dicho que se enamoró locamente de Sarah Montiel y se casó en 1900, pues, en la época en la que hizo esta película, 1957. Y además es un director que ha estado muy vinculado a dos cosas, al cine del western y al actor James Stewart. Ha hecho muchas películas, dirigió muchas películas con James Stewart, Música y lágrimas, Winchester 73, Horizontes lejanos, Tierras lejanas, en Colorado Jim aparece también Robert Ryan y posteriormente formó parte de ese grupo de directores que vino a España con el productor Samuel Bronston a rodar grandes epopeyas
de corte, vamos a decir, europeo. Fue el director del Cid. El Cid, que es una película que intentaremos también rescatar, porque tiene muchos aspectos que hay que comentar. Anthony Mann, que fue uno de los grandes directores de Hollywood, no se puede considerar un director de serie B, pero sí le dio mucho vigor al western, a un western que para algunos, repito, lo consideran de serie B, pero era un gran director, muy, muy metódico en todas sus apreciaciones. Eso en cuanto a lo que sería el Anthony Mann. En cuanto a Robert Ryan es un actor que, bueno, de alguna manera no despuntó, igual que Aldo Ray. Fue nominado al Oscar por la película Encrucijada de Odios, en la que fue nominado como mejor actor de reparto. Interpreta a un antisemita, siempre ha hecho papeles de policía, de cine negro, de hombre duro. Había sido en su juventud boxeador, incluso, pero sobre todo nunca formó parte del estrellato de Hollywood, porque mantenía una vida bastante separada por así decirlo, de ese mundo de la farándula, de ese mundo del cine, ¿no? Lo que era Robert Ryan. Aldo Ray le vamos a ver próximamente en otra película aquí, que va a ser concretamente Más allá de las lágrimas, que es uno de esos soldados. Es un hombre muy fornido, como pueden ver, era muy atlético. Tanto Robert Ryan como Aldo Ray lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Robert Ryan concretamente en la infantería de marina y Aldo Ray en los buceadores, en las demoliciones submarinas, concretamente en la isla de Okinawa. Aldo Ray también lo habrán visto en películas, algunas haciendo de matón o de estar de fornido, y sobre todo tiene un papel importante, pequeño pero importante, en la película Boinas Verdes, que también la veremos aquí. Es un actor que fue muy favorecido por su físico, ¿no? Este físico de boxeador. De hecho, los dos fueron boxeadores, pero uno de ellos incluso jugador de rugby, Aldo Ray. Y decir que esta película, pues concretamente tuvo esa mala pata de salir justo en un año en el que aparecía una película que, claro, arrasó, que fue El puente sobre el río Kwai. Pero los años le han hecho justicia y aparte de Steven Spielberg, la serie Hermanos de Sangre, muchos directores y guionistas, cuando han querido buscar un fiel retrato del combate o de la guerra o de lo que pasa a los combatientes, se han ido a ver esta película. No es que sea distinta, no es que sea como la de Vietnam, es que ya no es la Segunda Guerra Mundial, es lo que les he dicho antes de la quiniela. El 1 la Segunda Guerra Mundial, la X la Guerra de Corea y el 2 la Guerra de Vietnam. Aquí la guerra fue una X y ya se empiezan a contar las guerras después. 1957, la guerra ha terminado en el 53. Es decir, empiezan a hacerse películas después de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial se hicieron durante toda la guerra y después también, por supuesto. Eso en cuanto a lo que serían los tres ejes de coordenadas para llegar a la conclusión de que estamos ante una verdadera joya del cine bélico que tiene 100% tema bélico, o sea, se puede mirar desde cualquier óptica o ángulo, desde los mandos, la figura de los guerrilleros, la figura de las minas, la figura de cómo atacar una posición fuertemente organizada y encima en pendiente, es decir, toda la complicación posible. Pero tenemos que irnos ya a nuestro programa y aunque antes de despedirnos sí me gustaría decir un poco el acertante de nuestro concurso. El concurso de John Ford, el sorteo ha sido agraciado don José María Mazagatos Cano y nuestra pregunta de hoy, porque claro, también hoy les ofrecemos, pues ya saben ustedes que un programa así y otro no más o menos, aproximadamente, les ofrecemos para que todos ustedes puedan hacerse con este libro, con las botas puestas, que es el que ha dado origen a este programa. La pregunta, ya saben, tienen que dirigirla a la dirección de correo, todo escrito en minúsculas y junto, con las botas puestas @cadenalocal.tv. Se lo voy a repetir para que puedan tomar nota. Con las botas puestas @cadenalocal.tv. La pregunta es, de todas las armas que hemos visto aquí, hemos citado y que salen en la película, ¿cuál es el arma prohibida? Repito la pregunta, ¿cuál es el arma prohibida? Dirige sus correos a con las botas puestas @cadenalocal.tv. Y antes de finalizar, agradecer al equipo técnico, seguiremos con las botas puestas los días y las veces que hagan falta y sí decirles que les dejamos con un clip institucional, un vídeo sobre nuestras Fuerzas Armadas.
Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.